El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Nostra delicta. Hoy celebramos a San Lucas y sería interesante observar que esos 4 ríos del conocimiento del Hijo de Dios, de las palabras del Hijo de Dios, que riegan los paraísos, que son las almas, un solo Cristo, pero que llega a nosotros a través de un solo Cristo que es como un río, porque en el jardín del Edén dice el Génesis que había un río que surgía de en medio de él, un río que lo regaba, pero que después se dividía en 4 ríos, que ya iban a otras regiones. Pues lo mismo ha pasado con Jesús. Tuvieron la suerte los que estaban en esa época de escuchar a Jesús directamente, sin intermediarios. Pero de Jesús partieron esos 4 ríos que se expanden a otras regiones del espacio. Sus palabras llegaron a Persia, llegaron hasta Italia, en el espacio y en el tiempo. Pero incluso en el espacio, ya los que lo oyeron en la Galia, 40 años después de su resurrección, ya no escucharon directamente a Jesús, escucharon a los que hablaban de Jesús. Después esos 4 ríos se dividen en más ríos, porque uno escuchaba, ayer leí fragmentos de la obra de San Ignacio de Antioquía, y allí está el mensaje de Cristo, pero ya es un río menor. Otros escucharon a San Ignacio de Jerusalén en sus famosas catequesis que leí hace un par de semanas, partes, trozos. Otros escuchaban a San Ambrosio, o incluso también leí en un viaje que hice hace poco el Pastor de Hermas, pues su autor ya es otro río pequeño, que parte de esos ríos, de esos 4 grandes ríos, pero que ya son ríos menores, que a su vez dan lugar a otros ríos menores, que a su vez, como a veces pasa, otros afluentes vuelven a formar un río más grande. Todo el sistema de ríos que podemos ver en una nación, de algún modo, está desde Cristo a todos los que después han dado esa agua a otros. Otros no dan agua, simplemente beben. Pero hay otros que reciben un agua y la vuelven a dar.
Hay ríos que se alimentan de la lluvia, por ejemplo, el Amazonas. Y entonces, es cierto que mucho más adelante puede aparecer un río muy impresionante, aunque esté más lejos. También es cierto que esa ramificación de los ríos podemos verla no de un modo espacial, sino temporal, de los ríos más grandes a los más pequeños. En cualquier caso, no importa el beber de ríos más pequeños, porque podemos ir siempre, estemos donde estemos, a uno de los 4 ríos que son los evangelios. Eso no se puede hacer con los ríos materiales, pero sí con el río de las palabras de Jesús, del agua vivificadora de Jesús. No debemos despreciar los ríos menores o incluso los ríos todavía más pequeños que salen de los menores. ¿Cuántas personas se han convertido, se han llenado del entusiasmo del Evangelio en uno de esos arroyos? Qué entusiasmo me produjo en el seminario leer a Santa Teresa de Jesús, cuya fiesta celebrábamos hace poco. Qué entusiasmo me produjo leer después a un arroyo que procede del arroyo de Santa Teresa de Jesús, que fue Santa Teresa de Lisieux, Historia de un alma. Y podríamos seguir así. Ha habido momentos de mi vida en que leer a un santo ha tenido mucho más efecto en mi alma que leer los evangelios. Leía los evangelios, me quedaba más frío, notaba menos acción en mi alma que un determinado santo. Así que este sistema de los ríos, no pensemos que es siempre a peor. No, es la misma agua que procede de los 4 ríos. Y siempre podemos ir a esos 4 ríos. Pero incluso después, estando a la vera de esos 4 ríos, he dicho antes que el que le escuchaba en la Galia, en el año 60 después de Cristo, pues estaba escuchando el Evangelio, por ejemplo, pues de San Lucas. Es verdad, pero en la oración personal, en la comunión también, podemos ir directamente a ese río único que es Cristo. Antes decía que el Génesis afirma que había un río que surgía en medio del jardín del Edén y que regaba el paraíso. Pues bien, podemos leer a santos, a padres de la Iglesia, podemos leer los 4 evangelios, pero no nos olvidemos, podemos escuchar de un modo inaudible, no material, la misma voz de Cristo al comulgar o al hacer la oración o al hablarle directamente. En la oración uno se pone a hablar a Jesús, se imagina a Jesús y le habla. Jesús puede dar la contestación directamente. O sea, podemos trasladarnos al mismo centro del Edén. El Edén era material, pero este nuevo Edén es espiritual. Fijaos qué grandioso es este sistema hidrográfico. Las aguas vivas que riegan el reino de Dios, partiendo de Jesús, uno, único, irrepetible, una persona, pasando por evangelistas, por santos padres de los primeros siglos de la Iglesia, teólogos, doctores de la Iglesia, místicos, hasta los hombres llenos de Dios del siglo XX que hemos leído y escuchado. Desde este punto de vista,
No es despreciable ninguno de los arroyos, ninguno de los regatos de agua en que se dividen los ríos menores e incluso los arroyos. Tan agua vivificadora es la que corre en un reguero de agua que cae en una pared llena de musgo, como he visto tantas veces en el Pirineo, y que uno puede beber de allí, como la que hay en el mismo origen del más grande de los ríos. Incluso, a veces diré una cosa más, con esto acabo. Aunque el agua que sale de Cristo es pura y perfecta, límpida, transparente, sin embargo, a veces beber de un pequeño regato de agua que cae por una pared de pizarra tiene la ventaja de que esa agua ha tomado los minerales de las rocas por donde ha pasado. Y así, como es bien sabido, hay manantiales que tienen propiedades, porque ya no es solo el agua, es el agua con esos minerales. Y os aseguro que hay aguas que se sabía desde antiguo. Esta agua es muy buena para el hígado. Esta agua es muy buena para los riñones. Hay aquí en España, lo saben todos los nefrólogos, pues que el agua Solán de Cabras es muy buena para expulsar las piedras. ¿Por qué? No está nada claro. Pero lo cierto es eso. Hay aguas a las que Dios ha dado una característica. Lo mismo pasa con los escritos de algunas personas, aunque no sean santos. Me cambió profundamente muchas cosas para bien en la forma de pensar el librito corto La parábola del hijo pródigo de Neuben, un sacerdote holandés que si ha muerto lo habrá hecho hace no demasiados años. Conocía el Evangelio, pero sus páginas en que explica esa parábola realmente cambian la relación con Dios. A mí lo hizo y a mucha gente, para bien. Así que los 4 evangelistas, vistos desde ese capítulo del Génesis, nos muestran cómo en realidad cuando Dios está explicando el paraíso, que no es el cielo, lo podemos entender como una inmensa parábola del paraíso en que se convierten tantas almas en esta era en que ya ha aparecido el Mesías. Que todos vosotros os beneficiéis de esas aguas que llenan de vida, de ganas de vivir, de alegría, de fuerza, de energía para atravesar la vida sin la amargura, sin la tristeza, sin la desesperanza de tantos paganos que no son malas personas, pero no tienen esa vida que da esa agua.